Mi nombre es Mia Harper. Tengo 42 años, soy madre de 3 hijos y vivo en un tranquilo suburbio de Melbourne, Australia. Hasta hace 6 meses, habría descrito mi vida como normal. Era un torbellino constante de actividad, desordenada, agotadora, pero reconfortantemente predecible. No tenía ni idea de que el 9 de junio de 2023 sería el día en que todo cambiaría. Ese día, mi vida dio un giro dramático e impensable. Ese día, morí. Lo que experimenté más allá del umbral de este mundo todavía me persigue de maneras que apenas puedo expresar con palabras. Comenzó como una mañana de viernes común y corriente, empapada por la lluvia. El tipo de mañana que apaga los ánimos y empapa los zapatos antes de que el día siquiera tuviera la oportunidad de comenzar. Nuestra casa estaba llena de la energía caótica de una familia que se apresuraba para cumplir con las exigencias del día. Los niños estaban apurados, sus voces rebotaban en las paredes mientras intentaban prepararse para la escuela. Los platos del desayuno se apilaban en el fregadero, un testimonio silencioso del caos apresurado. Y allí estaba yo, sintiendo ya el peso del día sobre mí. El estrés se enroscaba a mi alrededor como un compañero familiar e indeseable. En medio de la conmoción, me di cuenta de que mi hija menor había dejado su lonchera arriba. Murmurando en voz baja, me apresuré a recuperarla. Mientras bajaba la escalera con ella en la mano, mi pie resbaló. En ese instante, el tiempo pareció fracturarse. El mundo se inclinó violentamente, girando a mi alrededor como si hubiera entrado en una pesadilla. La gravedad me reclamó con una fuerza despiadada, arrastrándome por las escaleras. Mi cuerpo golpeaba cada escalón con un impacto brutal y discordante. El dolor me atravesó como una cuchilla dentada, afilada y despiadada, borrando cualquier otra sensación. Y luego, nada. Todo se desvaneció. La agonía, el ruido, el frenético torrente de mis propios pensamientos, todo se disolvió en una quietud inquietante y omnipresente. Fue como si una cortina de escarcha se hubiera extendido sobre mi conciencia, helada e inexorable. En ese momento me sentí suspendida, desconectada del mundo que siempre había conocido. Lo siguiente que percibí fue la voz de mi marido, un ancla desesperada y temblorosa que me sacaba del vacío. Me encontré acunada en sus brazos, sus manos temblaban mientras me llevaba con una fuerza nacida del pánico puro. Su voz rompió la neblina, suplicando, «Quédate conmigo, Mia. Por favor, quédate conmigo». Podía oír el terror en cada palabra, un miedo crudo, sin filtro, que golpeó algo profundo dentro de mí. El viaje al hospital fue borroso, una secuencia surrealista y fracturada de imágenes. La lluvia golpeaba contra el coche, los limpiaparabrisas luchaban por seguir el ritmo del diluvio. Las luces traseras rojas pasaban a toda velocidad como estelas fantasmales, desapareciendo en la tormenta. Mi marido no dejaba de mirarme, sus ojos llenos de un terror indescriptible. Podía oírlo susurrar oraciones, urgentes e inconexas súplicas a un poder superior, pero ni siquiera sus fervientes palabras podían detenerme. Una fuerza invisible me estaba alejando, tan constante e implacable como la marea. Mi respiración se volvió superficial y rápida, cada una de ellas un intento desesperado de aferrarme a la vida. Mi visión se oscureció en los bordes, convirtiéndose en un túnel hacia un vacío opresivo. Un peso aplastante presionaba mi pecho, pesado e ineludible. Sentía como si la esencia de quien era yo, mi propio ser, se estuviera alejando cada vez más. Entonces, todo cambió. En un momento, estaba en el auto, sintiendo los brazos de mi esposo a mi alrededor, al siguiente, estaba fuera de él, mirando mi propio cuerpo sin vida desplomado en el asiento del pasajero. La vista era surrealista y profundamente desorientadora. No sentía dolor, ni peso, ni miedo, solo libertad. El mundo a mi alrededor parecía más nítido y vívido, como si se hubiera levantado un velo, pero también se sentía completamente extraño. Podía ver a mi marido gritar, con el rostro surcado por la lluvia y las lágrimas, pero su voz sonaba distante,
como un eco que reverberaba en una enorme caverna. Desesperada por consolarlo, por hacerle saber que todavía estaba allí, extendí la mano. Pero mis manos atravesaron el aire, mis palabras se negaron a formarse. Me sentía ingrávida, libre y completamente sola. Entonces, de repente, la escena se disolvió. La lluvia, el coche, mi marido, todo se desvaneció en un vacío infinito. Me encontré de pie en un vasto y radiante reino de belleza indescriptible. El aire brillaba con matices que nunca había visto, colores que parecían danzar con vida y significado. El suelo debajo de mí no era sólido en el sentido que yo entendía, pero latía con energía, vivo y rebosante de una esencia que desafiaba toda explicación. Era glorioso más allá de la imaginación. Pero a pesar de su esplendor, no estaba en paz. Una profunda inquietud se enroscaba en mi pecho, aguda e insistente. Sabía, sin entender cómo, que esto no era un sueño, era real. De hecho, parecía más real que la vida que acababa de dejar atrás. Entonces lo vi. A lo lejos, una figura comenzó a acercarse, caminando con deliberada gracia. Su ropa era de un blanco deslumbrante, irradiando una luz tan brillante que debería haberme cegado, pero no lo hizo. En cambio, la luz me llenó de asombro, envolviéndome como un cálido abrazo. Aunque no podía distinguir sus rasgos faciales, podía sentir su mirada atravesándome, despojándome de toda fachada, toda pretensión. Era como si pudiera verlo todo, cada defecto, cada pensamiento, cada secreto que alguna vez había escondido. Mía, dijo, su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Resonó profundamente, poderosa y tierna, familiar pero de otro mundo. Era como una melodía que siempre había conocido pero que había olvidado hasta ese momento. No puedes quedarte aquí, continuó. Hay algo que debes ver, algo que debes decir. Antes de que pudiera hablar, la luz que nos rodeaba comenzó a desvanecerse. Las sombras se arrastraron desde todas las direcciones, y una visión comenzó a desplegarse ante mí, una que nunca olvidaré mientras viva. El resplandor radiante que me había rodeado se desvaneció, reemplazado por una oscuridad abrumadora tan densa que me presionaba, asfixiándome. Poco a poco, empezaron a surgir imágenes de la oscuridad, vívidas, claras y perturbadoramente reales. Era como si estuviera viendo cómo se desplegaba el mundo desde arriba, aunque no era el mundo que yo conocía. Una fecha pasó ante mí, 2025. Al principio, todo parecía normal. Vi familias reunidas alrededor de las mesas para cenar, niños riendo y jugando en los parques y ciudades bulliciosas y llenas de vida. Pero la paz duró poco. Empezaron a aparecer grietas, no en el suelo, sino en los corazones de las personas. Al principio, las fracturas eran apenas perceptibles, como grietas finas en un cristal, pero se extendieron rápidamente. El aire se espesó con una creciente sensación de terror. Luego, las imágenes se volvieron más nítidas y el horror que vi se desplegó ante mis ojos. Fui testigo de conflictos, maridos discutiendo con sus esposas, padres gritándoles a sus hijos, amigos volviéndose unos contra otros. No eran simples desacuerdos, estaban llenos de una rabia cruda y desenfrenada. La ira entre ellos los consumía, como una herida abierta que se negaba a sanar. Pero debajo de todo eso, había algo mucho más oscuro, la falta de perdón. Se aferraba a ellos como cadenas pesadas, atando sus corazones y almas en un asfixiante control de amargura y resentimiento. Entonces, sin previo aviso, llegó la primera ola. La muerte descendió sobre el mundo como una sombra, rápida e indiscriminada. Los hogares quedaron en silencio mientras los seres queridos eran arrebatados en un instante. Las familias fueron destrozadas por un dolor tan profundo e implacable que reverberó en mi alma. Vi cómo mentes brillantes, médicos, artistas, innovadores, eran secuestradas en la flor de la vida. No fue al azar. Eran personas marcadas por el peso de la falta de perdón. Su negativa a liberar la amargura que las ataba había sellado sus destinos.
Me volví hacia el hombre de blanco, con la voz temblorosa de incredulidad. ¿Por qué está pasando esto? Su rostro, surcado por la tristeza, parecía soportar el peso de siglos. Las lágrimas brillaron en sus ojos mientras respondía. La falta de perdón, dijo, con una voz llena de angustia silenciosa. Destruye más que las relaciones, envenena las almas. En 2025, muchos se aferrarán a ella, y la muerte los reclamará. La amargura los ata, y no pueden liberarse. Más escenas aparecieron ante mí. Hospitales abrumados por los enfermos y moribundos, sus pasillos llenos de los gritos de los que sufren. Ciudades ahogadas en el dolor, el peso de la pérdida presionando cada corazón. La tierra misma parecía gemir bajo la carga de los pecados de la humanidad. Los desastres naturales devastaron el planeta, huracanes, terremotos, inundaciones, cada uno más destructivo que el anterior. Los incendios consumieron ciudades enteras, dejando nada más que cenizas y ruinas a su paso. Las naciones vacilaron bajo la tensión de todo eso, desmoronándose desde dentro. Vi filas de personas reunidas en un vasto y árido desierto. Sus rostros estaban vacíos, sin vida, y sus cuerpos encorvados bajo el peso de cargas invisibles. Estaban de pie en silencio, con la mirada baja, perdidos en una tristeza desolada e inquebrantable. ¿Qué es este lugar?, pregunté, con la respiración entrecortada y mi voz apenas un susurro. El hombre de blanco miró a las almas que teníamos ante nosotros con profunda compasión, con una tristeza en sus ojos que hablaba de un dolor indescriptible. Aquí es donde las almas vienen a rendir cuentas, respondió en voz baja. Muchas vivieron vidas de éxito exterior, pero tenían corazones endurecidos. Se aferraron a sus rencores hasta que fue demasiado tarde. Observé cómo un alma tras otra avanzaba, cada una enfrentándose a un momento de ajuste de cuentas. Su dolor era palpable, sofocante. Veían sus errores con una claridad penetrante, cada oportunidad perdida de amar, cada momento en que tuvieron la oportunidad de perdonar pero eligieron en cambio aferrarse a la amargura. La visión cambió de nuevo. Esta vez, fui transportada a un lugar de tormento, un reino diferente a todo lo que jamás podría haber imaginado. No era solo fuego. Era la esencia misma de la desesperanza. El arrepentimiento se había manifestado como una fuerza consumidora, envolviendo a las almas atrapadas allí. Sus lamentos llenaban el aire, un coro interminable de angustia. Cada grito era un reflejo de su dolor, sus corazones habían elegido el odio en lugar del amor, el orgullo en lugar de la humildad y la amargura en lugar de la gracia. El hombre de blanco lloró abiertamente, sus lágrimas caían como lluvia. Este no es mi deseo para ellos, dijo, con la voz quebrada por el dolor. Pero las decisiones tienen consecuencias. Una oleada de urgencia me invadió, mi corazón se aceleró. Esto no puede suceder. Quería gritar, suplicar, hacer cualquier cosa para detenerlo. Pero antes de poder actuar, apareció otra visión. Esta vez, era diferente, más brillante, llena de esperanza. Vi una luz que atravesaba la oscuridad. La gente estaba arrodillada en oración, con las manos levantadas en señal de rendición. Las familias se abrazaron, ofreciéndose perdón mutuamente en un momento de pura gracia. Las comunidades se reunieron en unidad, sus corazones transformados. Los rostros que antes estaban endurecidos por el orgullo ahora brillaban con paz y humildad, brillando como un faro de esperanza en medio del caos del mundo. El futuro no está decidido, dijo el hombre, con voz firme y resuelta. Es por eso que debes regresar. Cuéntales lo que has visto. Adviérteles que el tiempo se acaba. Yo quería quedarme. La paz de ese lugar era irresistible, como un suave tirón que me acercaba más. Pero en el fondo sabía que él tenía razón. Entonces me miró, su mirada llena de amor y autoridad inquebrantable. Mía, tu misión no ha terminado. Debes llamarlos al perdón, al amor y a la verdad. El mundo depende de ello. Antes de que pudiera responder,
la luz comenzó a envolverme, su calidez me envolvió, y sentí que me atraían de nuevo hacia el caos del mundo que acababa de dejar atrás. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba en el reino radiante. Me encontré rodeada por el suave resplandor de las luces del hospital, el pitido rítmico de los monitores y los ojos llenos de lágrimas de mi esposo y mis hijos. Sentía un peso en el pecho, no por el dolor físico, sino por el peso abrumador de todo lo que acababa de presenciar. Una oleada de emociones me invadió y las lágrimas corrieron por mi rostro. Pero, a pesar de todo, una cosa era segura, me habían dado una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para generar un cambio, no solo en mi propia vida sino en la vida de los demás. Los días que siguieron me parecieron surrealistas, como si estuviera caminando en un sueño. La habitación del hospital se convirtió en un santuario frágil que me protegía de la enormidad de lo que había visto. Sin embargo, incluso en la quietud de ese espacio, mi corazón no podía escapar de los vívidos ecos del año 2025, los rostros de los que quedarían atrás, la angustia de las almas atrapadas en el tormento y el mandato urgente de Jesús de compartir su mensaje. Esas imágenes ardían en mi mente, un fuego que no se apagaba. Cuando finalmente me dieron el alta del hospital, Luke, mi marido, me llevó a casa en coche. Mientras caminábamos por las calles que conocíamos, la tensión en su postura era palpable. El alivio se reflejaba en su rostro, sus hombros estaban menos tensos, pero podía sentir el peso de las preguntas no formuladas que se cernían entre nosotros. Su silencio lo decía todo, y yo sabía que estaba luchando por conciliar lo que había sucedido con lo que podía entender. Yo también sentía el peso de lo no dicho, la profundidad de lo que había visto y el miedo de cómo explicarlo todo. Esa noche, después de que los niños se hubieran ido a la cama y la casa se hubiera instalado en su tranquila rutina, nos sentamos uno frente al otro en la mesa del comedor. El suave resplandor de la luz del techo iluminaba la habitación, pero no podía iluminar las sombras que se habían infiltrado en nuestras vidas. Mis manos temblaban incontrolablemente cuando comencé a hablar, contando todo lo que había sucedido, las vívidas visiones, las palabras que me habían dicho y la presencia del hombre vestido de blanco brillante. Describí la oscuridad, el tormento, la urgencia del mensaje y la paz abrumadora del lugar que me habían mostrado. Mi voz vaciló mientras hablaba de la urgencia que sentía, la misión que me habían dado y la sensación de que el tiempo se estaba acabando. Luke permaneció en silencio, con los ojos fijos en mí, su expresión era una mezcla de incredulidad, preocupación y asombro. Sus manos rodeaban las mías, apretándolas con tanta fuerza que casi me dolía, pero agradecí la presión. Me hizo sentir en los pies. Su toque era un salvavidas, una conexión con el mundo al que había regresado después de esa experiencia que cambió mi vida. El mundo que había dejado atrás se sentía ahora como un recuerdo lejano, la paz que había presenciado en ese otro reino todavía persistía en mi corazón, pero estaba muy alejada del caos de la vida que ahora enfrentábamos. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, Luke habló. Su voz rompió el silencio, pesada con el peso de todo lo que estaba tratando de procesar. Mía, ¿cómo empezamos a decirle a la gente algo así? Sus palabras eran bajas, casi un susurro, como si decirlas en voz alta las hiciera más reales y más difíciles de entender. La preocupación en su voz era clara, pero debajo de eso, había una corriente subyacente de incredulidad. ¿Cómo podía él, cómo podíamos nosotros, explicar lo que me había sucedido? ¿Cómo podíamos hacer que otros comprendieran la gravedad del mensaje que me habían dado? Podía sentir mi propio corazón latiendo en mi pecho, la enormidad de la tarea que teníamos por delante pesaba sobre mí. Pero también sabía, en lo profundo de mi alma, que el mensaje no era algo que pudiéramos guardar para nosotros mismos. La urgencia del mismo era demasiado fuerte, la carga de lo que había presenciado demasiado abrumadora para ignorarla. Apreté sus manos, afianzándome en el simple consuelo de su presencia, y me incliné hacia él, mi voz apenas por encima de un susurro. Empezamos con nosotros, dije, mis palabras llevaban el peso de todo lo que había visto, todo lo que había sentido. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y se derramaron, trazando caminos por mis mejillas.
Dejamos de lado los rencores que hemos guardado. Nos perdonamos el uno al otro, Luke, con cada fibra de nuestro ser. Nos amamos con todo lo que tenemos, sin reservas, sin vacilaciones. Solo entonces podremos seguir adelante. Hubo una pausa, un silencio que quedó suspendido en el aire entre nosotros, cargado con la comprensión de cuánto tenía que cambiar. La visión que había tenido de 2025, los rostros de las almas perdidas y sufrientes, la urgencia del llamado, todo se había grabado en mi mente como un fuego que no podía extinguirse. Pero ya no se trataba solo de nosotros. Se trataba de todos. Se trataba de llegar a aquellos que escucharían, aquellos que aún tenían tiempo para cambiar, sanar, perdonar. Lo compartimos con quien quiera escuchar, continué, con la voz temblorosa por la emoción. Les hablamos del poder del perdón, del amor que puede curar hasta las heridas más profundas. Esto no es algo que podamos guardar para nosotros, Luke. El mundo se está quedando sin tiempo. La gente necesita saber. Necesita entender lo que está en juego. Luke me miró fijamente durante un largo momento, la gravedad de lo que estaba diciendo se instaló en el espacio entre nosotros. Su expresión se suavizó y pude ver un destello de algo nuevo en sus ojos, una voluntad de aceptar lo que había visto, incluso si era difícil de comprender por completo. Asintió lentamente, su agarre en mis manos se aflojó, pero había un entendimiento tácito entre nosotros. No sabíamos cómo íbamos a hacer esto, cómo íbamos a compartir este mensaje con el mundo, pero sabíamos que era algo que no podíamos ignorar. El llamado al perdón, al amor, a la verdad, había sido puesto en nuestros corazones, y ahora era nuestra responsabilidad llevarlo adelante. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con el corazón pesado por el peso de la misión que me esperaba. La luz del sol todavía era suave y vacilante mientras se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras suaves en la habitación silenciosa. Pero dentro de mí, no había nada suave en la urgencia que sentía. Me arrodillé junto a mi cama, con las manos temblorosas mientras las apretaba en oración. Cada palabra, cada pensamiento, brotaba de mí con tal intensidad que parecía que mi propia alma estuviera hablando. Dios, por favor dame la fuerza para hacer esto, susurré, con la voz quebrada por el peso de la misión que él me había confiado. Muéstrame el camino. Guíame, porque no puedo hacer esto sola. Oré con todo mi ser, no solo pedí fuerza, sino claridad, sabiduría y valor. La tarea que tenía por delante parecía monumental, la carga de lo que había visto y lo que ahora me llamaban a compartir era casi insoportable. Sin embargo, una sensación de paz comenzó a llenarme mientras estaba sentada allí en la quietud de la madrugada. Podía escuchar los ecos débiles de las palabras de Jesús en mi espíritu, como un suave susurro contra el fondo de mis pensamientos: cuéntales lo que has visto. Su voz sonó en mi corazón, clara y autoritaria. Sabía lo que tenía que hacer. Y tenía que empezar con mi familia. La idea de afrontar la desintegración de mi familia me hacía sentir una opresión en el pecho. Las heridas que se habían ido enconando a lo largo de los años no eran fáciles de afrontar. Eran el tipo de heridas que se cubren con el tiempo, dejándolas de lado, fingiendo que ya no dolían. Pero en el fondo, sabía que nunca habían sanado del todo. Las palabras no dichas, las viejas discusiones, el dolor sin resolver, todo eso había abierto grietas invisibles en nuestras relaciones. Había construido muros entre nosotros que eran difíciles de derribar. Siempre había tenido miedo de afrontarlo, de afrontar las verdades incómodas que yacían bajo la superficie. Pero ahora sabía que si iba a vivir esta misión, no podía aferrarme a los viejos rencores. El precio de no perdonar, de aferrarme a la amargura, era demasiado alto. La visión que había visto, los rostros de aquellos que estarían perdidos si no dejaban atrás la falta de perdón, me perseguía. Así que, con manos temblorosas y un corazón lleno de determinación, cogí el teléfono. Era un número que había evitado marcar durante demasiado tiempo: mi hermano, mis padres y otras personas de las que me había distanciado. Cada llamada se sentía como un paso hacia lo desconocido, cada palabra una rendición valiente.
Me disculpé con sinceridad, ofreciendo no solo una disculpa por acciones pasadas, sino por la forma en que no los había amado, por las veces en que había dejado que el orgullo y el dolor definieran nuestra relación. Ya no me preocupaba quién tenía razón o no en nuestras disputas. Había visto demasiado como para permitir que esas preocupaciones insignificantes se interpusieran en el camino de la curación. Las respuestas no se parecían en nada a lo que había imaginado. La voz de mi hermano se quebró mientras se echaba a llorar, su guardia bajó de una manera que nunca había esperado. Él tampoco había querido perdonar, pero la sinceridad de mi disculpa pareció abrir una puerta en su corazón que había estado cerrada durante años. Mis padres también se ablandaron de maneras que no podría haber imaginado. La fría distancia que nos había mantenido separados, como un muro invisible que todos habíamos construido sin darnos cuenta, comenzó a derretirse. Podía sentir que la calidez de la conexión regresaba, lenta pero seguramente. No era perfecto. Todavía había cosas sin decir entre nosotros, emociones que habían estado enterradas durante demasiado tiempo. Pero era un comienzo, un atisbo de lo que podría ser el verdadero perdón. No tenía todas las respuestas y, sin duda, no tenía el poder de arreglar todo de la noche a la mañana. Pero sabía que este era el comienzo de algo mucho más grande. Fue una pequeña victoria, pero se sintió como un punto de inflexión, tanto para mí como para mi familia. Y, sin embargo, sabía en mi corazón que esto era solo el comienzo. La siguiente parte de la misión sería mucho más difícil. Compartir el mensaje con el mundo, contarles a los demás lo que había visto, lo que había experimentado, parecía un desafío insuperable. ¿Cómo podía esperar que los demás escucharan algo tan increíble, tan incomprensible, cuando yo misma apenas había comenzado a comprenderlo? ¿Cómo podía hacerles ver la urgencia, la necesidad del perdón, el poder del amor? Pero la misión era clara. Y con la misma determinación que me había llevado a acercarme a mi familia, sabía que tenía que dar un paso adelante y compartir el mensaje. Requeriría más coraje, más vulnerabilidad y más fe de la que jamás había conocido. Pero ya no era la misma persona que había ingresado en el hospital esos días atrás. La urgencia en mi espíritu se había encendido y ahora no podía dar marcha atrás. Luché con la duda, el tipo de duda que corroía mi confianza y me hacía cuestionar mi valor. ¿Quién era yo para hablarle a la gente sobre algo tan profundo, algo que había cambiado mi vida por completo? No era predicadora, ni escritora, ni nadie importante. Era solo una madre de 38 años que vivía en los suburbios de Sydney, una mujer que intentaba darle sentido a sus propias experiencias. No podía evitar sentirme incompetente, fuera de lugar, como si no tuviera derecho a pedirle a la gente que me escuchara. Pero entonces, un recuerdo afloró a la superficie, uno que me habían dicho años atrás, una verdad que casi había olvidado: Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Esta simple verdad atravesó mis dudas como una luz que atravesó la oscuridad. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba de mí, no se trataba de mis calificaciones ni de mis habilidades. Se trataba del llamado de Dios y de su poder para capacitarme para la misión que tenía por delante. Él me había elegido, y eso era suficiente. Con esa verdad firmemente plantada en mi corazón, tomé una decisión. Di un salto de fe, a pesar del miedo y la incertidumbre que me atenazaban. Empecé a acercarme a las iglesias locales, ofreciéndome a compartir mi testimonio, a hablar sobre la visión que había presenciado y el mensaje de perdón que se había grabado con tanta urgencia en mi espíritu. Al principio, la idea de pararme frente a una multitud me aterrorizaba. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no me creían? Pero ahora había un fuego ardiente dentro de mí, una compulsión de compartir, de difundir este mensaje a tantas personas como pudiera. Lo que sucedió a continuación me tomó por sorpresa. La respuesta que recibí fue nada menos que abrumadora. La gente no solo escuchaba, sino que lloraba. Podía verlo en sus ojos, la emoción cruda que brotaba cuando se conectaban con lo que había compartido. Sus corazones parecían abrirse al reflexionar sobre la falta de perdón que habían estado cargando, a veces durante décadas.
Después de cada servicio, se me acercaban desconocidos, con el rostro surcado de lágrimas. Me contaban sus luchas, sus relaciones rotas y sus arrepentimientos. Algunos me prometieron que ayudarían a sus familiares distanciados, otros me contaron que estaban comenzando el largo camino de dejar atrás la amargura y la ira. Fue una experiencia humilde y poderosa, algo que nunca hubiera imaginado. La gente estaba respondiendo, no solo con los oídos, sino con el corazón. El mensaje de perdón no solo se escuchó, sino que se sintió. Y, sin embargo, a pesar de la abrumadora cantidad de personas que se sintieron conmovidas, no todos recibieron mis palabras con los brazos abiertos. Algunos me descartaron como una mujer más con una historia descabellada. No podían ver la verdad que había presenciado y no podían entender la urgencia de mi mensaje. Algunos se burlaron de mí abiertamente, llamándome delirante y descartando mi experiencia como nada más que una reacción emocional o un producto de mi imaginación. El aguijón de sus palabras era más agudo de lo que estaba dispuesta a admitir. Me dolía, en lo más profundo de mi corazón. Me había expuesto, había compartido algo tan personal, tan vulnerable. ¿Y para qué? ¿Para qué se rieran de mí? ¿Para que me ridiculizaran? Hubo momentos en que el peso de todo aquello parecía que me iba a aplastar. Quería encogerme, retirarme de nuevo a la vida tranquila que había conocido una vez, lejos del juicio, el escepticismo y el dolor. Pero entonces, en esos momentos más oscuros, recordaba las lágrimas en los ojos de Jesús. Recordaba la mirada de su rostro cuando me había mostrado lo que estaba en juego, las almas en riesgo de perderse por falta de perdón. Escuchaba su voz, firme y constante, llamándome de nuevo a la obediencia. Él no me pedía perfección, me pedía que confiara en él y que cumpliera con lo que me había dado. Una noche, antes de hablar en otra iglesia, me encontré sola en mi habitación, arrodillada junto a mi cama. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras le abría mi corazón a Dios. Dios, esto es demasiado. No soy lo suficientemente fuerte para esto. Me siento tan pequeña, tan insignificante. No sé si puedo seguir haciendo esto. Pero en la quietud que siguió, sentí una suave seguridad que me invadía. No estaba sola en esto. Incluso en mis momentos más débiles, Dios estaba allí, fortaleciéndome, recordándome que la misión no se trataba de mí, se trataba de su mensaje, su verdad y su amor. Él me había llamado y me equiparía. Con renovada fuerza, me puse de pie, lista para continuar el viaje, sabiendo que mi propósito era claro, incluso si el camino por delante no siempre era fácil. La misión no era solo hablar del perdón, sino vivirlo, encarnarlo, dejar que el mundo viera que el amor y la gracia eran posibles incluso en los lugares más destrozados. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que se me había confiado algo sagrado, algo por lo que valía la pena luchar. Pero mientras estaba sentada allí en silencio, las palabras de Jesús resonaron en mi corazón con una claridad cristalina: diles lo que has visto. Sentí el peso de su llamado y supe, sin lugar a dudas, que no tenía otra opción que obedecer. Esa noche, mientras estaba de pie ante la multitud, algo dentro de mí cambió. Una valentía, una nueva confianza, llenó mi espíritu. Podía sentir que brotaba dentro de mí, expulsando el miedo y la duda que una vez me habían retenido. Este era mi momento y no iba a dejar que se me escapara. Mi voz, una vez temblorosa, ahora era firme. Hablé con convicción, sin preocuparme ya por el juicio o el ridículo que podría enfrentar. El año 2025 no es solo una advertencia, comencé, mirando a la gente que estaba frente a mí, un mar de rostros ansiosos por la verdad. Es una oportunidad de perdonar, amar y volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Sí, lo que vi fue aterrador, pero no fue el final de la historia. Las palabras fluían libremente ahora, ya no eran mías sino de Él. Sentí que el Espíritu me guiaba y con cada palabra, percibí una profunda agitación en los corazones de quienes escuchaban. Hay esperanza, pensé. Siempre hay esperanza. Mientras hablaba,
la sala se quedó en silencio. El aire parecía espesarse con el peso de lo que se estaba diciendo. Nadie se movió. Nadie tosió ni susurró. Era como si cada persona en esa sala estuviera conteniendo la respiración, aferrándose a cada palabra. Podía verlo en sus ojos, sus corazones se conectaban con el mío y, por primera vez, entendí verdaderamente el poder de un mensaje compartido. Ya no era solo yo quien hablaba. Todos estábamos juntos en esto. Los corazones se conmovían, los muros se derrumbaban y algo muy profundo en nuestro interior estaba cambiando. Ahora, al mirar atrás, sé que ese momento no fue solo una llamada de atención para mí, sino para todos nosotros. Las visiones de 2025 no tenían la intención de ser un vistazo aterrador a un futuro sin esperanza. Eran una advertencia, sí, pero más que eso, eran una señal. Una señal de lo que sucede cuando dejamos que la falta de perdón y la amargura se arraiguen en nuestros corazones. Una señal de lo que ocurre cuando nos aferramos a la ira y al orgullo, permitiendo que nos consuman, nos dividan y nos cieguen al amor que está disponible gratuitamente para todos nosotros. Pero, por abrumadora que fuera la oscuridad en esas visiones, también había algo más brillante, algo más grande que brillaba. Era una señal de esperanza. El futuro no estaba escrito en piedra. Todavía teníamos el poder de elegir. Podíamos reescribir el futuro antes de que fuera demasiado tarde. Y eso es lo que fui llamada a compartir. Siempre hay esperanza, siempre que estemos dispuestos a aceptarla. Puede que no conozca todos los detalles de lo que está por venir. No tengo todas las respuestas, pero sí sé esto, el mismo Dios que reveló esas visiones es el mismo Dios que ofrece redención y gracia. El mismo Dios que puede sanar las relaciones rotas, que puede restaurar corazones y que puede liberarnos de las cadenas de la amargura y la falta de perdón. Él sigue aquí, sigue trabajando y sigue llamándonos a hacer un cambio. Mientras tenga aliento en mis pulmones, seguiré compartiendo su mensaje, sin importar cuán difícil o incómodo pueda ser. Ya no se trata solo de mí, se trata de todas y cada una de las almas a las que puedo llegar. Un corazón, una alma, una vida a la vez, podemos cambiar el curso de la historia. Podemos detener el ciclo de dolor y amargura y, en cambio, elegir el perdón, el amor y la gracia. Ahora, te pregunto a ti, sí, a ti, que lees o escuchas estas palabras, ¿escucharás este mensaje? ¿Elegirás dejar ir la amargura, la ira, los rencores que has cargado durante demasiado tiempo? ¿Elegirás el amor en su lugar? ¿Elegirás perdonar? ¿Elegirás la paz que solo Jesús puede dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento? La elección es tuya. El momento es ahora. Enfrentémoslo juntos, no con miedo, sino con fe. Enfrentémoslo con corazones llenos de amor y con la paz inquebrantable que proviene de estar libres de la falta de perdón. Este no es solo un mensaje para mí, es un mensaje para ti, para todos nosotros. Juntos, podemos cambiar el futuro. Si este mensaje te resultó significativo, si te tocó el corazón de alguna manera, te animo a que te tomes un momento para suscribirte, darle a me gusta y compartir este vídeo. Tu apoyo ayuda a difundir este mensaje por todas partes. Ayuda a que este canal crezca para que más personas puedan escuchar las poderosas palabras de esperanza, perdón y fe que todos necesitamos. No olvides hacer clic en la campana de notificaciones para que seas el primero en saber cuando se publiquen nuevos vídeos. Juntos, podemos difundir este mensaje de esperanza y sanación a todos los que más lo necesitan. Gracias por ser parte de este viaje. Caminemos juntos por este camino.